Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galeani, episodio 93. Nuestro invitado de hoy es Alberto Hades. Alberto es argentino, estudió abogacía en la UBA y luego realizó un doctorado en economía en Harvard. Desde 1994 vive en Nueva York y ha trabajado como economista y estratega en el sector financiero, tanto para bancos como para hedge funds. Actualmente es jefe de investigación y estrategia en NWI, un hedge fund basado en Nueva York. Alberto ha publicado en journals académicos de economía. Contribuye regularmente con medios de comunicación como La Nación, Clarín y Seúl. Escribe ficción y está escribiendo un libro de introducción a la economía. Con él dialogaremos sobre la economía argentina, la situación económica en Estados Unidos y el contexto político internacional. Bueno, hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, Igualmente, Sebastián, gracias por invitarme. por favor, un placer. Mira, si te parece, empecemos hablando del gobierno del presidente Milei, ¿sí? Creo que en el diagnóstico vamos a coincidir, pero me gustaría plantearlo como para disparar una conversación. Y es que el presidente Milei ha avanzado mucho en materia fiscal. La inflación ha bajado significativamente, aunque es cierto que todavía falta para llegar a un dígito de inflación y que además no ha convergido a la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial todavía, ¿sí? Lo cual genera Correcto. mucha discusión, ¿sí? Hay un programa de reformas ya en marcha, aunque obviamente no, hay muchas reformas estructurales que son, están pendientes y que seguramente vamos a hablar luego. Y también la economía se está recuperando. Este año creo que va a crecer 5 o más y que va a recuperar la caída del año pasado y un poco más también. Pero cuando uno mira la inversión, si bien también hay cierta recuperación, todavía no puede decir que haya en marcha un ciclo de crecimiento económico. Entonces, ¿dónde está? En el corto plazo, creo que tiene dos desafíos importantes. Una es salir de forma no traumática de lo que se llama el cepo, que son un conjunto de restricciones, y adoptar una política cambiaria que le dé más flexibilidad, ¿no? Especialmente en este contexto internacional. Y después ganar las elecciones a nivel nacional y en la provincia para que se le abra un horizonte temporal que permita ese proceso de crecimiento y de reforma, ¿sí? Entonces, dado este diagnóstico, ¿cómo lo ves vos? No sé, ¿qué te No, parece? no, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico. Me parece que si uno piensa lo que Milei heredó en diciembre de 2023, heredó en términos médicos un paciente que estaba medio muerto, desangrándose y en cualquier momento tenía un paro cardíaco y la quedaba. Y el foco inicial fue parar esa sangría, que implicó eliminar el déficit fiscal, que era la fuente del problema, porque el déficit fiscal forzaba, sin acceso al mercado, forzaba la emisión monetaria generaba inflación, la inflación obviamente generaba todo tipo de problemas, empobrecimiento generalizado, pero aumento de la pobreza en particular. Eh, y bueno, él hizo una cosa que la verdad, vos me imagino que tenías la misma impresión que yo. Yo cuando fui en el 2023 a hablar con los distintos equipos económicos, no hablé con el de Milei, pero porque en ese momento no parecía como que iba a ganar Milei. Mm, Pero cuando hablabas con los equipos económicos te decían, y bueno, acá se puede hacer un ajuste fiscal de, no sé, 2 puntos, 2,5 puntos, etcétera. O sea, él hizo algo que en ese momento era inimaginable, lo hizo muy bien, ujú, han bajado la inflación, como dijiste vos, drásticamente. El tipo de cambio se apreció en términos reales muy sustancialmente, que es típico ujú, eh, de procesos de estabilización, sea con ancla cambiaria, con ancla monetaria, o sea, siempre en parte tiene que ver con las condiciones iniciales. Cuando vos venís de un periodo de alta inflación y desorden económico, típicamente
el tipo de cambio real está débil, está depreciado. Cuando vos estabilizás la cosa y generás un panorama mejor hacia futuro, bueno, eso implica que el país, que el tipo de cambio real se aprecia, se encarece, etcétera. Y yo creo que eso pasa con, con regímenes basados en una estabilización basada en tipo de cambio o basada en inflation targeting. O sea, si vos pensás lo que le pasó a Federico en 2017, él no, digamos, explícitamente no usó el tipo de cambio, usó la tasa de interés, pero tuviste una apreciación del tipo de cambio real muy importante. Y esa es la situación que tenemos hoy, ¿no? O sea, la situación que sí, Ahí que te agregue algo, me parece, que está muy bien lo que vos decís, pero eso es cierto en cualquier, podría ser cierto en Israel o en totalmente, Bolivia. Yo creo que en Argentina se le suma que además eso correlaciona con gobierno irracional que se aísla del mundo y gobierno que sale a potenciar su riqueza en bienes transables, con lo cual tenés otro efecto a la apreciación, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, algo medio, si querés, potencialmente un efecto de enfermedad holandesa, ¿no? En el sentido de, como decís vos, este es un gobierno que dice queremos exportar energía, Ujú, queremos exportar, vamos a ver cuánto lleva eso, pero queremos exportar uranio y queremos exportar centrales, mini centrales atómicas, queremos exportar cobre, queremos ser Chile, o sea, cuando vos ujú, mirás lo que exporta Chile de cobre y lo que exportamos nosotros, con nosotros teniendo tanto o más acceso a la cordillera, es ridículo. ujú, Queremos exportar litio, o sea, hay una cantidad de recursos naturales. Está la posibilidad también de bajar retenciones al agro, lo cual podría potenciar también el sector agro. Entonces, estoy de acuerdo con vos. Hay un tema que es un tema, yo creo que es un tema muy interesante ahí, que es cuando vos pensás típicamente tipo de cambio de equilibrio, y ahora nos vamos a poner un poco técnicos para economistas, pero tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, típicamente pensás en dos condiciones, sostenibilidad externa y sostenibilidad interna. O sea, sostenibilidad externa en el sentido de que el sendero del resultado externo sea financiable, básicamente en el largo plazo, y sostenibilidad interna en el sentido de pleno empleo. Yo creo que lo que diferencia este ciclo, como bien vos notaste, es que es bastante posible que tengas esa sostenibilidad externa, que entre el crecimiento del sector primario, de exportaciones del sector primario, digamos, definido de manera amplia, energía, agro, minería, etcétera, y inversiones potenciales que podrían llegar por un mejor por mejores señales económicas, tengas un sector externo sostenible, que era un argumento más difícil de hacer en 2017, creo yo, a fines de 2017, terminando con un déficit de cuenta corriente, ya no me acuerdo, pero 5,5, 6% del producto, complicado. Después tuvimos una sequía en 2018 y se descarriló la ujú, cosa. ujú. Eh, donde yo tengo más dudas, tengo dos dudas. La primera es si esa sostenibilidad externa que vos vas a tener con un déficit de cuenta corriente moderado y financiamiento suficiente, te va a alcanzar para acumular reservas. O sea, vos tenés que reconstruir stocks en Argentina, además de sostener el flujo, tenés que reconstruir stocks. Y con este tipo de cambio no me queda claro que se va a poder hacer. Y la segunda es sostenibilidad interna. Vos podés con este tipo de cambio real y este salario real crear suficientes empleos, la mayoría de los cuales van a estar en sectores no transables, para reemplear a toda la gente que recibe planes sociales, que son empleados públicos, que tienen pensiones de invalidez, etcétera, que se jubilaron a los 50, o sea, toda esa gente. Esa es la duda que yo creo que queda, aparte de lo que vos mencionaste, que es el cepo y las elecciones. Está bien, está bien. O sea, lo de las reservas está relacionado al cepo, o sea que entraría ahí, o por lo menos a donde está hoy el esquema cambiario, ¿no? O sea, tiene una relación importante con eso. Lo Totalmente. segundo, me parece que tiene que ver también con la agenda estructural, porque
porque también va a haber una reasignación geográfica muy importante de la riqueza, si todo eso sale bien, digamos, o sea, eh, qué sé yo, Sí, hacia el oeste vas a tener, hacia el oeste y hacia el norte, claro, deberías tener, en términos relativos, yo creo que el centro puede funcionar igual muy bien. Si eliminas retenciones, puede haber mucho crecimiento en el centro, pero es cierto lo que vos decís, el oeste y el norte pueden tener una performance relativa muy fuerte. claro, y el conurbano va a estar bien perjudicado, pero en términos relativos, en términos En términos absolutos va a relativos. depender de cuánta riqueza se crea, así que no quiero dejar esto. Ese es ese es otro tema, un desafío enorme para la Argentina, si lo pensás. Por ahí es el más difícil de todos, creo, que es federalizar realmente a la Argentina, ¿no? O sea, en términos de actividad económica, en términos fiscales, en términos de incentivos, toda la concentración de población que tenés en el centro, pero en particular en el conurbano, cambiar eso. Y para cambiar eso, ¿cuáles son los incentivos? O sea, yo tengo una visión y me encantaría conversarla con vos, pero ¿qué incentivos necesitas cambiar para que la población argentina se homogenee? O sea, siempre vas a tener bastante concentración en el centro, pero para que se disperse un poco, para que esa concentración excesiva que tenés sea menos excesiva. Sí, sí, pero yo lo que digo, está bien, ahí podemos hablar un poco de esos incentivos, pero también está esta cuestión de que vos mencionaste como hoy día es tan fuerte la concentración de la población en el conurbano, ¿no? En el corto plazo además es un desafío político Sí. que por eso no es solo, bueno, ya la señal de que se le gana al kirchnerismo en el conurbano, sino también que después va a haber que dar una señal de que se lo puede gobernar, ¿no? De que de alguna forma va a haber reformas estructurales que tengan en cuenta ese desafío. Sí, ahora mencionaste brevemente, y por ahí podemos hablar un poco de eso, mencionaste, porque dijiste, bueno, hay que, de alguna manera en las elecciones hay que ganar en provincia de Buenos Aires, y eso abre todo el interrogante de alianzas con el PRO, que es un tema Mm, candente. Eh, o sea, yo no soy un experto en el tema político, de alianzas, etcétera, pero mi impresión es que, bueno, creo que el que analiza muy bien el tema ese es Lavaquí, que lo que dice es depende. O sea, la conclusión de él es depende. ¿Depende para qué? Depende para qué es lo que sería ideal ahí en términos de reformas y en términos de qué es lo que es mejor para cada uno de los partidos, qué es lo que es mejor en el corto plazo y qué es lo que es mejor en el largo plazo. Y el punto que él hace, que me parece que es muy válido, es también depende mucho de cada jurisdicción. O sea, en las jurisdicciones chicas, por ejemplo, donde tenés dos o tres diputados, estás compitiendo por dos o tres diputados, te conviene ir unidos, porque si vas separados es probable que la primera minoría se termine llevando todo, y la primera minoría muchas veces en esas provincias chicas es el peronismo. En donde se renuevan senadores, es probable que te convenga ir dividido, porque ujú, así te quedás con los de la mayoría y los de la minoría, o ujú. tenés chances por lo menos de quedarte con los de la mayoría y los de la minoría. La provincia de Buenos Aires es la más complicada de todas, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires, como decís vos, tiene un tema de gobernabilidad, pero aparte tiene un tema de señal muy fuerte. Sí, Eh, si el kirchnerismo fuera la primera minoría, aun cuando la Libertad Avanza y el PRO, como vaya el PRO unido con quien vaya unido, salen segundo y tercero, yo creo que al margen de que sumados puedan exceder el porcentaje del kirchnerismo, yo creo que se puede ver como una mala señal eso, como un triunfo del kirchnerismo. Así que por ahí, de todas maneras, ahí les conviene ir unidos y ser la primera minoría, sobre todo para una elección de gobernador. No es esta, pero para una elección de gobernador, dado el régimen que tenés, el régimen electoral que tenés ahí, que es la primera minoría, aunque saque menos del 50, se queda con la gobernación. sí, yo estoy de acuerdo con vos y le quiero agregar algo que lo mencionaste al pasar, pero quiero resaltarlo
que estaba en el comentario de Ignacio, ¿no? Lavaki, de que bueno, a veces lo que es mejor para las reformas no necesariamente es lo que es mejor para cada partido. Pero a mí me parece que si yo estuviese en el gobierno, dado la naturaleza de este gobierno, privilegiaría las reformas en la elección, y como señal incluso, porque es un gobierno que vino a decir, nosotros estamos contra la casta política, no venimos acá a hacer Vamos política. por el poder. Sí. Que nos lleva, que me lleva a mí a otro tema del que no hablamos todavía, que es la continuidad de la libertad avanza, Mm, ¿no? O sea, este es un partido, como muchos partidos en Argentina, muy centrado en la figura de Javier Milei. Es Javier Milei, mm, básicamente. ujú, Eh, y bueno, está bien, él le podrá ir bien en este periodo presidencial, puede correr otra vez, o sea, puede presentarse otra vez un próximo periodo, pero él tiene que armar, yo creo que la libertad avanza, tiene que pensar como en su momento pensó Macri en armar equipos. Obviamente Macri, el PRO era Macri, pero pronto el PRO empezó a ser un montón de otra gente muy importante también. Y yo creo que Javier tiene que pensar un poco en eso también, en la continuidad de las reformas, porque son reformas muy ambiciosas, muy agresivas, que realmente tienen el potencial de cambiar a la Argentina, pero que no se van a poder implementar ni en 4 ni en 8 años. O sea, que hay que pensar en algo de muy largo plazo. sí, estoy de acuerdo. Pero si te parece, volvamos al cepo, ¿sí? Que, digamos, está bien, porque estamos hablando de los dos grandes desafíos, que son las elecciones y la salida no traumática del cepo. En términos de la salida del cepo, hoy está al tope de la discusión, ¿no? En Argentina. Y se lo discute en relación a tres cuestiones, ¿sí? Me parece a mí. Dos son desfavorables hacia el país y una es favorable o potencialmente favorable. Las primeras son obviamente la apreciación del peso, que un poco ya hablamos, pero que creo que hasta hace poco, bueno, había una discusión y como siempre, digo, la teoría nos dice se va a apreciar y entonces después qué sé yo, no hay una forma de estar seguro, ¿no? Si se apreció de más o no, si es sostenible. Al final se trata de una cuestión de si la trayectoria de equilibrio es sostenible o no. Sí, Pero ahora aparecieron, ¿no? Datos en los cuales ya correlaciona con una desmejora significativa del balance comercial y creo que eso va a hacer que el debate escale, ¿no? de acuerdo. Y también está la mayor turbulencia financiera internacional desatada por Trump, ¿sí? En un contexto que obviamente ya era complejo, pero desde que llegó al gobierno no hizo otra cosa que Complicarlo más. agudizar esos conflictos, ¿no? Y la positiva, bueno, es este acuerdo con el fondo que como otras veces el gobierno argentino se anticipa a anticiparlo. Pero bueno, que va a salir de alguna forma. Entonces, ¿cómo estás viendo vos este proceso? ¿Dónde crees que estamos en ese acuerdo? ¿Qué podría aportar o cómo podría ser el mismo? ¿Sí? Mira, a mí me da la impresión, obviamente a ver, qué es lo que idealmente querrías hacer desde el punto de vista de política económica? Lo que idealmente querrías hacer es o sea, cuando hablamos del cepo, en realidad hay una cantidad de regulaciones distintas, pero empezar o continuar con la eliminación de algunas de esas regulaciones, porque algunas de esas regulaciones se han eliminado, se han relajado, pero continuar con eso, te van a quedar, como siempre se hace en estos casos, y lo hicieron en Cambiemos en su momento. Una distinción entre lo que son flujos y stocks, o sea, para los stocks acumulados, que son las ganancias retenidas, vas a demorar un poco más, eso siempre pasa de esa manera. Pero lo que sí querrías es acelerar un poco el tema de flujos para tratar de unificar el tipo de cambio, ¿no? O sea, terminar con un tipo de cambio unificado, eh, que se mueva un poco más, que te actúe un poco más como amortiguador de shocks externos.
Siempre en la Argentina eso genera temor, pero la realidad es que la política monetaria ha sido lo suficientemente restrictiva como para pensar que si tuvieras una corrida como consecuencia de una liberalización que permitiera comprar dólares, uno podría imaginar que con un resultado fiscal superavitario y con un, hay temas de medición, pero digamos, en términos generales, con un superávit fiscal sólido y con una política monetaria restrictiva, esas corridas serían más transitorias que en el pasado. O sea, es probable que se te escape un poco el dólar, pero eventualmente regrese. Entonces, ¿qué es lo que querrías? Lo que querrías es relajar alguna de esas restricciones cambiarias, unificar el tipo de cambio e introducir más flexibilidad en el movimiento de ese tipo de cambio unificado. Yo creo que el fondo, el staff del fondo por lo menos, es lo que está pidiendo. Mm, Como siempre, como vos sabés, porque tuviste el gobierno, una cosa es el staff, otra cosa es el directorio. El staff puede exigir lo que sea y Argentina puede ir detrás y negociar con algunos miembros importantes del directorio y conseguir algo que el staff no le quiere dar. Eh, Mi impresión, por otro lado, es que varios miembros del equipo económico están de acuerdo con el staff. O sea, en términos técnicos están de acuerdo con el staff. Hay diferencias sobre el timing, por ahí hay temor sobre el hecho de que este es un año electoral y no quieren agregar volatilidad al tipo de cambio, dado lo sensible que es la Argentina, la volatilidad del tipo de cambio, pero yo creo que en términos técnicos están de acuerdo con el staff. Entonces, ¿qué es lo que podríamos, si se diera ese escenario, qué es lo cómo digamos, cómo estaría estructurado el acuerdo con el fondo? Tendrías una porción del acuerdo que estaría destinada a refinanciar las amortizaciones de los próximos 3 años, digamos, para que la Argentina no tenga que volver a los mercados, y habría una porción que se depositaría en el Banco Central. El argumento es que es para limpiar el balance del Banco Central, digamos que sí. También es cierto que si vas a dejar que el tipo de cambio se mueva un poco, querés tener algo de pólvora, digamos, para poder bajo ciertas condiciones intervenir que hoy no tenés. ujú, Eh, y creo que uno podría imaginar que en ese escenario el tipo de cambio eventualmente, por ahí tendrías un overshoot, pero eventualmente se estabilizaría cerca de donde está el contado con liqui hoy, o el blue chip, o digamos, cerca de 1.300. Yo creo que ese sería un buen escenario en este contexto. Podría ser peor, pero creo que ese sería un buen escenario en este contexto. ujú, ujú. Bien. Que el fondo y en general me parece que es lógico que sea así. Como que tiene como, bueno, sí, tipo de cambio flotante y libre movilidad de capitales es fácil. De cuando se sale de ahí, escribir la letra chica se vuelve siempre complicado, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Y en el tipo de cambio flotante, tenemos que aclarar que lo más probable es que no sea flotante. O sea, que sea una flotación bastante sucia, posiblemente con algunas bandas. No es claro si las bandas van a ser explicitadas o no, el tope y el piso de la banda, si van a ser paralelas, o digamos, si van a ser horizontales o van a tener una pendiente con un crawl, si el ancho de esa banda se va a expandir a lo largo del tiempo, nada está claro, la verdad. sí, sí. Eh, Nada está claro. Mi impresión es que si vos le dieras a elegir al gobierno, te diría, ¿sabes qué? Yo prefiero no hacer nada hasta octubre. Ujú, ujú. Prefiero seguir igual hasta octubre. No quiero tomar ningún riesgo porque de acá a octubre no voy a ganar nada en términos ni de competitividad, ni de exportaciones, ni de, o sea, falta demasiado poco para octubre. Entonces prefiero no tomar ningún riesgo. El problema es que ese equilibrio es medio como inestable, ¿no? Porque vos decís, bueno, no, en noviembre voy a tomar una decisión. Y bueno, el mercado se te va a anticipar, que es lo que está pasando ahora. Exacto, Una exacto. vez que vos decís,
Ahora no, en noviembre el mercado te dice, no, bueno, es ahora. Si Ujú. vos decís nunca, es otra historia, pero si decís en noviembre, como dijeron ellos, que dijeron a partir del 1 de enero de 2026 se acaba el cepo, y bueno, el mercado se te anticipó. Sí, sí. Entonces ahora tienen, entre comillas, una corrida. No, y de hecho es mejor ahora que 2 meses antes de las elecciones. Totalmente, sí, totalmente. O sea, si ya lo vas a tener que hacer, mejor hacer algo ahora y Ujú. manejarlo, que, que es lo que le pasó a, digamos, es lo que le pasó a Macri, ¿no? Que se le cayó todo en agosto del 2019 y bueno, así le fue. O sea, venía más o menos manejándola, agosto de 2019 se desploma todo después de las PASO Sí. Bueno, y, pero me parece que ahí eso es como, bueno, ganó Alberto, ¿no? Entonces, claro, sí, es como un no cambio alcanzó. fundamental La directamente. verdad que no alcanzó, yo qué sé, no alcanzó. Fue una pena porque parecía como que la economía venía recuperándose, la inflación cayendo y que el resultado de las PASO podía ser más favorable, pero se ve que no alcanzó. Mm. Sí, fue un poco una sorpresa creo que para el gobierno. Nadie, no, me parece Nadie que imaginaba esa nadie los diferencia. esperaba esos números, si no el mercado también lo hubiese reflejado la semana anterior, digamos. Sí, totalmente. Bien, vamos a un poco, pero ahora digo, acá hay una gran diferencia, ¿no? Acá hay equilibrio fiscal, en el gobierno de Macri todavía no lo había, creo que eso es importantísimo, siempre recordarlo. Hay equilibrio fiscal y por lo menos cuando hablas con gente del sector financiero, te dicen, no hay pesos. Mm, La cosa está reapretada, te dicen, no hay pesos. mm, Eh, o sea, yo he tenido conversaciones con gente del equipo económico donde me dicen, pero ¿y cómo medís si la política monetaria es restrictiva o no? ¿Mirás la tasa de interés real? ¿Qué mirás? Lo cierto es que cuando hablas con gente del sector financiero te dicen, se siente reapretado esto. No hay pesos, cuando tenés renovaciones, no hay pesos para renovar, la demanda de crédito no la podemos satisfacer, etcétera. O sea, se siente un mercado monetario que está apretado. mm. Y eso creo que Milei lo sabe. Yo tuve una conversación con él eh, acá en septiembre del año pasado, cuando fue la reunión de Naciones Unidas, que él estuvo acá. Y en ese momento él me dijo, mirá, yo eventualmente, me dijo, si sigue cayendo la inflación y seguimos eliminando los pasivos remunerados, me dijo, en algún momento yo voy a flotar. Y me acuerdo que alguien que estaba en la reunión dijo, pero no, Javier, pero si flotás, pero justo antes de las elecciones podemos tener una especulación contra el peso, etcétera. Y dice, no, pero yo voy a mantener la cantidad de dinero fija. O sea, vas a tener inflación, entonces en términos reales los saldos monetarios van a seguir cayendo en una economía que crece, vas a tener una política monetaria, no va a haber pesos, yo voy a hacer que la gente siga pagando sus impuestos en pesos. Entonces, alguno te va a salir a comprar dólares, pero la semana los va a tener que vender de todas maneras. O sea, él mismo pensaba que el mecanismo de una política monetaria restrictiva y un fisco que no exige financiamiento del tesoro era estabilizador del tipo de cambio. Sí, sí, del tipo de cambio nominal, pero El tipo estoy de de cambio no. acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, vamos un poco más saliéndonos ya de la coyuntura. Supongamos que el gobierno, con el acuerdo del fondo y con algún esquema en el tiempo, termina saliendo sin traumas, gana las elecciones y entonces se le abre un horizonte temporal. Ahora todo el mundo dice, bueno, acá hay una posibilidad de que haya 6 años más de este gobierno. Creo que eso le había pasado a Macri y enseguida vino la sequía y después vino la suba de tasa de interés de Estados Unidos, en fin. Pero en un contexto, como ya dijimos, que lo fiscal no estaba resuelto y que la cuenta corriente tenía mucha fragilidad, ¿sí? O sea que es un contexto distinto. Pero a lo que voy es que, digo, se abre ese horizonte temporal y bueno, el gobierno es un gobierno reformista. Si le va bien, va a tener más fuerza parlamentaria. Entonces, vos escribiste una nota excelente con Ricardo López Murphy en La Nación, muy larga para un diario, ¿no? Que planteaba una hoja de ruta de reformas muy detallada y con la que yo estaba 100% de acuerdo. Sí, la leí y dije, yo estoy de acuerdo con todo esto. Me gustaría entonces que la cuentes cuál era esa hoja de ruta y
cómo pensás que debería ser el timing hacia adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias por el comentario de la nota. La nota era muy larga y por eso creo que solamente la sección Ideas de la Nación estuvo dispuesta a publicarla, porque en términos de caracteres era una cosa muy inusual. Y tenía básicamente, digamos, cuatro patas, ¿no es cierto? Tenía una que decía, bueno, está el tema fiscal, hay que resolver el tema fiscal y hay que resolver el tema fiscal desde el punto de vista de flujo, o sea, hay que eliminar el déficit fiscal en el corto plazo, que lo hizo Milei. Después hay que ir a una regla de resultado fiscal estructural, como tuvo en su momento Chile, Ujú, ¿no? De manera de tener un compromiso de todo el arco político de que se va a mantener una política fiscal prudente en el mediano plazo. Eh, y después ahí había algunos temas adicionales que son importantes también, obviamente, una reforma impositiva en algún momento que no se ha hecho todavía, eh, que incluya, bueno, vos hiciste una reforma impositiva, pero una reforma impositiva también que mejore los incentivos de las provincias, de las jurisdicciones subnacionales, con un reparto de la responsabilidad tributaria que alinee mejor los incentivos entre el gasto y la recaudación. Y bueno, después uno podría pensar dentro del capítulo fiscal, pero también lo metes dentro del capítulo estructural, el tema de la sostenibilidad, sobre todo del sector del sistema de jubilaciones, ¿no? ujú, Que obviamente es muy importante desde el punto de vista fiscal. Entonces, ese era el tema fiscal. Después tenías el tema monetario, que es un Banco Central independiente, y ahí lo que proponíamos era eliminar la capacidad del Banco Central de, básicamente lo que decíamos era, el Banco Central puede expandir la base si compra reservas, o sea, no darle crédito al Tesoro y no crear crédito para el sector financiero, sino solamente, de alguna manera, operando como una caja de conversión, no muy distinto de una caja de conversión con el agregado, obviamente no proponíamos la dolarización en esa nota, sino lo que decíamos era un modelo más parecido al de Uruguay y Perú, donde tenés monedas alternativas que puedes usar, competencia de monedas, como lo quieras llamar, bimonetarismo, competencia de monedas. Después pasabas al tema de las reformas, de lo que en los 90 se llamaba de segunda generación, que era reforma laboral, reforma de jubilaciones, reforma de salud, ujú, etcétera, etcétera. Y después había un cuarto capítulo que tenía que ver con reformas más sociales, si querés, como es reformas del sistema educativo, realmente para convertir a la Argentina eh, o sea, la Argentina es un país con muchísimo talento, pero donde el sistema educativo se ha deteriorado mucho, entonces reformas que realmente reconviertan al sistema educativo en un sistema meritocrático, donde prime el esfuerzo, por ahí imitando a los países asiáticos, reforma del sistema de salud, con el entendimiento de que es muy importante la prevención, mm, más resolver el problema cuando ya lo tenés, mm, y generar un sistema de seguro de salud generalizado, donde la gente de menores recursos recibiría un subsidio, eh, pero forzando a los proveedores a competir entre ellos, sean los aseguradores de salud o los hospitales, etcétera. O sea, era una reforma muy, muy ambiciosa que incluía, perdón, en el capítulo de reformas también, algo muy importante, que eran reformas, lo que nosotros llamábamos reformas asignativas, o sea, abrir la economía al comercio internacional y eliminar una gran parte de las regulaciones y trabas del comercio interno, o sea, una apertura externa e interna, ujú, si querés. O sea, era un programa de reformas muy ambicioso. Yo creo que alguna de esas cosas Federico Sturzenegger está haciéndolas, las reformas asignativas, pero obviamente falta ujú, muchísimo por hacer.
por ahí menos en el capítulo monetario y fiscal, por ahí se está un poco más cerca, en la cosa más de corto plazo, de política económica de corto plazo, y falta más en todo lo que es estructural y de mediano y largo plazo. Claro. Y una cosa que yo creo que es muy, muy importante para el crecimiento de Argentina es una mayor integración al mundo. Y ahí el Mercosur es una traba, ¿no? En su momento yo creo que hubiera habido un consenso entre posiblemente Argentina, bueno, obviamente con Bolsonaro, tal vez con Bolsonaro también, pero digamos, hoy con el Frente Amplio en Uruguay y Lula en Brasil, es muy difícil imaginar una reforma del Mercosur que lo convierta en un área de libre comercio, que sería, creo, lo ideal, donde tenés libre comercio, posiblemente inclusive un mercado común entre los miembros, pero no una unión aduanera que los obliga a negociar, a negociar cada tratado de libre comercio entre los cuatro y llegar a un consenso entre los cuatro, que ha sido un fracaso absoluto. O sea, Argentina no ha logrado, Argentina, Mercosur no ha logrado negociar tratados de libre comercio. No, no, no. Y además que genera es como una mentira en un sentido, porque es como un mercado internista, ¿no? Ampliado, básicamente, donde eso en una época hasta era explícito. Argentina hace autos verdes, Brasil hace autos amarillos y tenemos trade. Y entonces Sí, 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 registramos sí. un trade sobre producto que no es tan bajo, pero que no es verdadero, ¿sí? No, no. No agrega valor, claro, sí. Sí, Eh, ese es un desafío enorme. Y volviendo a un tema que conversamos al principio, eh, me parece que la cerrazón, digamos, el proteccionismo argentino es parte del motivo por el cual tenés el problema del conurbano al mismo tiempo. O sea, si vos pensás de alguna manera, o sea, a grandes rasgos, el modelo peronista o el modelo de Perón era un modelo donde vos castigabas a los sectores que estaban orientados al comercio exterior, Ujú, les extraías rentas, transferías esas rentas a sectores concentrados en los grandes centros urbanos, que eran más mano de obra intensivos, y bueno, esa gente te votaba. Y entonces terminaste con ese sistema donde transferís del agro a la pequeña y mediana industria que está concentrada en los centros urbanos, que tiene obreros industriales que te votan a vos. Ese es y eso terminó castigando además a muchas de las provincias, porque no pueden competir contra eso. Y creo que parte del desarrollo federal de la Argentina tiene dos patas, ¿no? Uno es abrir la economía al mundo y segundo es mejorar muchísimo la infraestructura para que puedan llegar los productos, porque hoy todo eso tiene que pasar por Buenos Aires con mala infraestructura. Y esa es una reforma también, es una reforma que puede llevar 10 20 años hacerla. sí, sí, totalmente de acuerdo y te agrego a eso que además con la estructura política argentina y te diría el mal apoyo, me terminaste con también castigando muchísimo a la provincia vía la redistribución secundaria. Que además, digo, y es algo que vos planteaste al principio y que no continuamos la conversación, así que déjame que lo mencione, es como que dado la necesidad de infraestructura y que la infraestructura al final esté donde la gente tiene que ir, y la gente tiene que ir no donde está el gas, donde están los recursos de la distribución de impuestos, sino donde están las actividades económicas, ¿no? Entonces deberían llegar fácilmente a los municipios. Entonces, si ahí acá hay un municipio que tiene una ventaja comparativa, bueno, le llegan más recursos, entonces hace escuelas, rutas y no que dependa de cada capital provincial y la política de cada Totalmente. provincia, cómo se distribuye esos recursos, que creo que también han generado una excesiva concentración de población alrededor de todas las capitales, no solo de todas las capitales provinciales, ¿sí? Sí, 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 sí. Bien, vayamos al plano internacional, ¿sí? Que has estado escribiendo también sobre eso recientemente.
Empecemos por Trump. Trump ha desatado una guerra comercial desde todo punto de vista de la eficiencia innecesaria, obviamente, incluso para Estados Unidos, ¿sí? Que necesita, además, y vamos a hablar más de esto, acelerar su crecimiento porque tiene un problema de sostenibilidad de la deuda, ¿sí? ¿Vos por qué crees que Trump va en esa dirección? A ver, la respuesta, digamos, la respuesta Occam's Razor, ¿no? La respuesta más simple es porque está equivocado, no entiende nada, la Mm, verdad, es que no entiende nada. Él mira el comercio internacional como un juego de suma cero, mercantilista y bilateral. Es como que él dice, a ver, para ponerlo en términos, digamos, en términos muy simples, yo tengo un déficit con mi peluquero. ujú, eh, Yo no busco que el peluquero me compre a mí servicios de asesoría económica. Yo tendré un superávit con mis clientes financieros o mis clientes de asesoría económica. Y así funciona la vida de una familia. Vos tenés déficits, vos como profesor, tenés déficit con tu peluquero, con tu supermercado, con tu personal trainer, lo que sea, con tu gimnasio, y tenés superávit contra la universidad que paga tu sueldo. ujú. Y eso es normal. Lo que después, a nivel macro, si vos tenés un déficit, en el sentido que gastás, en todo lo que gastás más que tu sueldo, bueno, ahí hay un problema macro. Y Trump mezcla las dos cosas. O sea, Trump lo que dice es, bueno, nosotros tenemos un déficit con la Unión Europea, tenemos un déficit con China, tenemos un déficit con, no sé, con Canadá. Entonces tenemos que resolver esos problemas bilaterales y si resolvemos los problemas bilaterales, se resuelve el problema macro. Y no es así, sabemos que no es así. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, durante su primer periodo presidencial, es que él negoció con China y le puso aranceles a China y yo qué sé, el déficit bilateral con China cayó, pero aumentó obviamente el déficit con Taiwán, Indonesia, etcétera. O sea, el Ujú. déficit a nivel agregado no cayó. Entonces, yo creo que la explicación más simple es que él no entiende los rudimentos de la macroeconomía, de una economía abierta, no los entiende, y la gente que está con él, o no muchos de ellos no los entienden tampoco, y a algunos de ellos no les importa, porque quieren más el trabajo que la Está bien. verdad. Está bien. Eh, Sí, yo estoy de acuerdo que todo lo que decís es cierto y que él no entiende. Pero no hay algo un poquito más deep en el sentido de que eh, los demócratas no revirtieron mucho de lo que él hizo, ¿no? O sea, y Europa también ha estado coqueteando y los demócratas también con la política industrial, o sea, Estoy de incluso acuerdo. Sí, estoy de a acuerdo, lo no, que y quiero déjame. ir es como que siempre hay errores, ¿sí? Y son como out of equilibrium, cosas que pasan, ¿no? Pero a veces me gusta más como decir, bueno, pero no hay algo más. Al final lo que está pasando es que Estados Unidos y Europa perdieron su competitividad industrial y esto no justifica que adopten esta política, pero hay una política doméstica que hay una parte del país que se la pide y a veces la cuenta política es distinta de la cuenta económica. Totalmente, totalmente. Yo creo, yo no quería expandir. O sea, creo que tenés distintos temas acá. El primer tema es ese. O sea, el primer tema es, él ve a la economía como un empresario. Ujú, Y entonces él dice, yo tengo un déficit, estoy perdiendo plata. Tengo que resolver esa pérdida de plata. O sea, mi empresa está perdiendo plata, no quiero quebrar, tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que vender más. Entonces me voy a sentar con mi cliente y le voy a decir que me compre más. Entonces, a eso me refería con el primer sí, problema. sí, sí. Ese es el out of equilibrium que vos hablás. O sea, eso está mal, punto.
mm, O sea, eso está mal y es realmente un crimen que un país como Estados Unidos no tenga un gabinete económico que le diga, no, presidente, no funciona así. O sea, no, la gravedad, si usted se tira por la ventana, se cae y se mata. Así funciona la gravedad, usted no lo entiende. Punto número uno. Después, punto número dos, hay un tema de seguridad nacional mm, que es un poco distinto. Y yo creo que mucho de lo que hicieron, no todo, pero creo que mucho de lo que hicieron los demócratas fue continuar en ese sentido. Porque vos podés decir, volviendo a nuestro ejemplo inicial, yo tengo un déficit con Canadá. Eso quiere decir que Canadá va a acumular activos contra mí. ¿Me importa eso a mí? No me importa porque Canadá es mi aliado. mm, Entonces no tengo miedo de ser deudor de Canadá. Pasemos a China. China tiene un superávit contra mí, acumula activos. Yo soy deudor de China. ¿Me preocupa eso? Y sí, me preocupa un poco, porque China es mi enemigo o mi competidor, como lo quieras poner. Entonces, vos podrías argumentar en términos bilaterales que ahí hay un tema de seguridad nacional que yo tengo que resolver. Yo no quiero, yo puedo tener un déficit comercial, pero preferiría no tenerlo con China y Rusia. ¿No? Vos podrías hacer ese argumento. Al margen de eso, después de la pandemia, hubo todo un tema de seguridad nacional. Yo quiero tener cadenas de valor que sean confiables, no quiero tener que depender de países que son enemigos o potenciales competidores estratégicos míos. Y yo creo que parte, por ejemplo, de todo el tema de los chips, mm, de los microchips, viene de ahí. ujú, ¿No es cierto? Medicamentos en alguna medida y insumos médicos, etcétera, viene de ahí. Si yo tengo una pandemia o tengo una guerra, en alguna medida creo que aluminio y acero lo podés meter también. Lo que pasa es que es más difícil de justificar decir yo no quiero depender de Canadá para el acero, pero Canadá es tu aliado, o sea, no te van a vender acero, vos vas a estar en guerra y no te van a vender acero, pero hay un tema de seguridad nacional. Hay un tema de política industrial, como decís vos, la apertura económica, la incorporación de China al comercio internacional ha vaciado eh, ha vaciado muchas industrias, mucha capacidad industrial en Europa y en Estados Unidos que de alguna manera quieren recuperar. Y finalmente, en el caso de Estados Unidos, hay un tema de recaudación impositiva. O sea, Trump imagina que poniendo aranceles, él va a aumentar la recaudación y con eso va a compensar rebajas de otros impuestos. Y él cree que esos impuestos los van a pagar los extranjeros, más que nada que se ha demostrado que no es así. En gran medida lo paga el consumidor americano o lo pagan las empresas americanas en términos de menores márgenes, pero él cree que lo pagan los chinos o quien sea. Siguiendo con Estados Unidos, ¿sí? Digo, y esto debe ser un tema que vos seguís muy de cerca, pero el tema del déficit fiscal y la deuda pública, ¿sí? La verdad que la mayoría de los escenarios, con la incertidumbre que tienen, ¿no? Muestran que, o sea, la deuda es sostenible con baja probabilidad, por De ponerlo en acuerdo. términos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los economistas? En general dicen cosas distintas, pero yo creo que hay bastante consenso de que rápidamente se debería ir al equilibrio primario para hacerla sostenible y que la economía siga creciendo al 3%, 2% per cápita, ¿no? Como lo ha hecho hace 150 años. Y yo creo que si Trump hubiese entrado con ese programa, estaría volando a Estados Unidos. Sí. En cambio fue un programa que no, o sea, parecería como que va a incluso incrementar el déficit, va a afectar el crecimiento, y entonces me imagino que los mercados financieros están empezando a ponerse nerviosos incluso con la deuda americana. ¿Cómo No, percibís eso? totalmente. A ver, Trump, a ver, demos un poco, un segundo marcha atrás, Mm, o unos pasos atrás. Hay lo que se llama acá el Congressional Budget Office, o sea, la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el año 2000 hizo proyecciones para recaudación, gasto y deuda a 2025. mm, ¿No? Cuando vos mirás
las proyecciones que hicieron en ese momento sobre cómo estaría la proyección perdón, la recaudación, el gasto y la deuda en 2025, el gasto está más o menos donde debería, donde ellos proyectaban que iba a estar en base, si no un poquito por abajo, en realidad, en base a las proyecciones demográficas que hacían, ¿no? Porque lo que ellos decían era, esta es una población que va a envejecer, por lo tanto, el gasto en seguridad social y en medicina va a aumentar a lo largo del tiempo. Entonces, en 2025, este va a ser el nivel de gasto primario agregado. Mm, Las proyecciones de recaudación están por debajo de mm, donde ellos habían proyectado. ¿Por qué? Y bueno, porque tuviste varias tandas de recorte de impuestos que ujú, ellos en su momento no proyectaban. En realidad ellos proyectaban que si algo, los impuestos iban a tener que subir gradualmente para compensar el mayor gasto. Entonces están por debajo. Y lo que está muy por arriba es la deuda, ujú, a pesar de que la diferencia entre o sea, que le pegaron en el gasto y en la recaudación no le pegaron, tuviste la crisis financiera global ujú, y tuviste la crisis de la pandemia que te aumentaron muy significativamente la deuda. Entonces, por eso el error en la deuda viene realmente por ahí. Entonces, ¿dónde estás hoy en Estados Unidos? Si vos hablas con cualquier economista razonable, centrado, o sea, obviamente tenés economistas en los extremos, pero cualquier economista razonable, centrado, te va a decir acá no tenés solución sin aumentar la recaudación ujú, y sin probablemente hacer alguna reforma para bajar algo el gasto. ujú, Pero gran parte va a venir por aumento de la recaudación. O sea, porque ahí es donde tenés el faltante, realmente, con los recortes de impuestos que implementó en su momento Bush y después que implementó Trump. Y los republicanos tienen una tendencia a pensar, ¿te acordás esa expresión que era hambrear a la bestia? La única manera de bajar el gasto es bajar la recaudación y al bajar la recaudación forzás la baja de gasto. Pero la verdad es que la baja de gasto, por ejemplo, durante el primer periodo de Trump no se dio. Bajaron la recaudación, él asumió con un déficit fiscal de 2,6, 2,7 del producto y en 2019, antes de la pandemia, el déficit fiscal estaba en 4,6, 4,7. ujú, Ellos no lograron bajar el déficit fiscal. Entonces, la verdad es que lo que necesitas es un aumento de la recaudación y alguna baja de gasto. ¿Qué es lo que está proponiendo Trump? Una baja en la recaudación, que él cree que va a compensar en alguna medida con aranceles externos, pero una baja en la recaudación que dependiendo los estimados te dan entre 5 y 11 trillones de dólares para un periodo de 10 años. Acá hacen el análisis a 10 años, ujú, digamos. Y después te dice, bueno, pero Elon Musk va a bajar el gasto sustancialmente. Y la realidad es que recortando lo que puede llegar a ser fraude, duplicación y cosas por el estilo, no vas a bajar mucho el gasto. O sea, porque el 85% del gasto acá es seguridad social, que Trump dice no, no lo voy a bajar, eso no voy a cortar beneficios, ni voy a aumentar la edad jubilatoria, es seguridad social, defensa e intereses. Si vos no cortás eso, no hay mucho para cortar. O sea, sí, podés cerrar NPR y podés cortar USAID, AID, o sea, podés cerrar el centro artístico de Washington y cosas por el estilo, pero digamos, son monedas, ¿no? Eso no va a cortar, no va a cortar sustancialmente el déficit. Y bueno, y la pregunta es cómo salís de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Si él hubiera venido con digamos, con un programa económico normal, centrado para un país que tiene un déficit fiscal de 6,5 puntos del producto, 7, los mercados hubieran volado, pero no vino con eso. Vino con, voy a bajar impuestos, voy a subir aranceles y lo tengo a Elon Musk inventando números, básicamente, porque el tipo cada 2 por 3 sale con un número y dice, corté 50 billones y después cuando mirás son 5, o no da lo que él dice y nadie cree
por ejemplo, también dijo, bueno, acá hay un montón de gente que tiene más de 100 años que está cobrando jubilaciones y después cuando fueron y miraron no eran muy pocos. Eh, no es Federico Sturzenegger. No, Federico dedicó, no sé, un año y medio, dos, a analizar en detalle con 100 personas y armaron todo un programa y realmente con cabeza. Acá aterrizaron y dijeron, esto es Twitter y vamos a hacer lo mismo y no, esto no es Twitter. no, estoy de acuerdo y como decís vos. Aún si lo hubiese hecho todo bien y lo hubiese preparado, el tipo de intervenciones que él podría haber hecho, que si hubiesen estado bien pensadas, son deseables, no hay duda, No no dan hacen el ajuste, ¿sí? No hacen el ajuste. Y como decís vos, eh, eh, sí, o sea, lo que se necesita es quizás eh, como mínimo, o sea, no volver no extender las rebajas de la última reforma, ¿no? Que vence el año que viene, impositivas, y quizás incluso subir algunos impuestos, y lo que está proponiendo Trump es lo contrario, con lo cual por eso digo, eso lo que me parece que está generando es que va a empezar a caer la demanda de bonos, ¿no? De Estados Unidos y va a subir la tasa y eso, bueno, va a ser problemático, ¿no? Para hay Estados una, Unidos y hay para el una mundo. Eso nos lleva, creo que eso nos lleva a un tema muy interesante que es el tema del dólar. Ujú, Y hubo un artículo muy interesante, no sé si lo viste, pero un artículo muy interesante ayer en el Financial Times, justamente sobre eso, la sostenibilidad del dólar como la moneda de reserva global. ujú, Eh, y el argumento que se hace ahí es que hay una combinación de factores. Bueno, el artículo es un artículo muy interesante que hace un repaso histórico de cómo llegó el dólar a convertirse en la moneda central financiera y de comercio, ujú, donde dos personas jugaron un papel muy importante, Paul Warburg y Dexter White. Paul Warburg, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial y Dexter White eh, en la construcción de Bretton Woods, ¿no? En la conferencia de Bretton Woods en 1944, que dio lugar a, bueno, la creación de Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, el dólar se convirtió en la moneda de reserva global, pero existe un riesgo hacia adelante de que pierda ese estatus. En parte por las políticas de Trump, o en gran medida por las políticas de Trump, porque las políticas de Trump están diseñadas para reducir, en la medida en que Estados Unidos se convierta en un país mucho más proteccionista, para reducir el rol de Estados Unidos en el comercio internacional. Y el dólar, parte del atractivo del dólar es que es una moneda muy importante porque Estados Unidos es un jugador muy importante en el comercio internacional. Pero también el artículo lo que argumenta es que esta inestabilidad e incertidumbre fiscal va a generar cierto temor potencialmente entre los inversionistas, sobre todo con algunas de las propuestas que vienen de la administración de, por ejemplo, convertir los bonos de 5 y 10 años que tienen los tenedores extranjeros de manera forzada en bonos de 100 años con bajos cupones o imponerles impuestos a los cupones que cobran sobre los bonos. Todo ese tipo de cosas son muy peligrosas y podrían llegar a tornar al dólar en una moneda mucho menos atractiva, lo cual sería en un contexto fiscal complicado, aparte perderías señoraje, que es una gran ventaja que tiene Estados Unidos sobre otras grandes potencias, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo único que le agregaría al artículo que mencionas es el rol de superpotencia. Y si además deja de ser la única superpotencia, es otra razón Totalmente, para el totalmente. debilitamiento relativo, ¿no? No es un Totalmente, factor claro, más, porque ¿no? porque el orden, yo creo que eso es algo otra vez, eso es algo que Trump o no entiende o no aprecia, o las dos cosas.
el orden global en el que vivimos es un orden que creó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para evitar una tercera, Ujú, ¿no? O ujú, sea, dada la anarquía que tuviste en la primera mitad del siglo XX el costo que eso tuvo en términos de vidas y el costo económico, Estados Unidos dijo, no, bueno, esto se tiene que acabar. Y para eso nosotros tenemos que tomar el liderazgo que no estuvimos dispuestos a tomar en la primera mitad del siglo, porque acordate que Estados Unidos entró medio tarde a la Primera Guerra Mundial, entró tarde a la Segunda Guerra Mundial, ujú, siempre pensando con una retórica parecida a la de Trump de hoy, bueno, no, que se arreglen los europeos. Es un problema de ellos, no es un problema. Nosotros estamos protegidos por dos océanos, estamos aislados, etcétera. Y eso no funcionó. Al final, las dos veces Estados Unidos tuvo que entrar y resolver el problema, ujú, a un costo alto, obviamente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dijo, no, bueno, el nuevo régimen, el nuevo orden liberal va a ser un orden en el que nosotros vamos a cumplir un rol de policía global y vamos a evitar que esto pase otra vez. Y Trump está replegándose de ese orden, de nuevo con una retórica similar a la que tenían los republicanos en 1937, 1938, que era, este no es un problema nuestro, que se arreglen los europeos. ujú. Y vos escribiste un artículo muy interesante, haciendo un recount de esta historia, y creo que vale la pena hacer este comentario para que la audiencia entienda un poco de qué estamos hablando, que la gobernanza del mundo es algo muy sofisticado y mucho más complicado que gobernar un país, que ya de por sí es difícil porque los países son soberanos, y eso por definición quiere decir que no hay un gobierno arriba de ellos. O sea que uno puede escribir el char de las Naciones Unidas, pero bueno, después hay que hacerle enforcement y ahí no es como en un país que está la justicia, está la policía y bueno, se hace enforcement de los property rights, ¿sí? Entonces eh, las superpotencias juegan un rol central y lo que vos estás planteando es que Estados Unidos, eh, cada vez que él esquivó a jugar su rol, se dio cuenta de que era muy costoso. De acuerdo. Sí. Ahora, yo creo que hay una pregunta, de nuevo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Fue todo ese orden que creó Estados Unidos fue muy positivo para el mundo. Eh, por- pero de nuevo, quizás contémosle un poco más a la audiencia. Lo que vos contás es cómo Estados Unidos siempre ha promovido, bueno, no siempre, pero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, claramente ha promovido un mundo más institucionalizado, donde haya más reglas y sea el enforcer de esas reglas, ¿sí? Estados Con Unidos, de una alguna mayoría forma. con una mayoría importante, por ejemplo, en el Fondo Monetario tiene tiene un voto que puede bloquear otras decisiones. Obviamente tenía el gasto en defensa más importante, tenía el ejército más potente, era la economía más importante, tenía la moneda dominante. O sea, claramente Estados Unidos en ese momento asumió el rol de enforcer, como decís vos, Claro, de los y con una alianza que es la alianza de la NATO que juntaba casi que todo le el permitía GDP multiplicar su fuerza. y juntaba casi todo el Producto Bruto del mundo, ¿sí? Entonces, ese equilibrio ha sido choqueado, ¿sí? Ha sido choqueado por cuestiones estructurales, digo, está China, está India, hay otros países que tienen ahora un share del producto bastante alto y que no están en ese equilibrio. Y que además tampoco, por más que ellos reconocen que seguramente el comercio y muchas de las reglas que impulsó Estados Unidos también los benefician a ellos, son autocracias, no les gusta que haya, digamos, el superpower sea uno que promueve la democracia, ¿no? Entonces hay conflicto ahí, hay conflicto. Y vos lo reflejás en la nota. Pero lo que digo es que al final hay una pregunta de fondo que se relaciona a lo que estuvimos discutiendo. Estados Unidos está desafiado y quizás ya no sea el único superpower. La pregunta es hacia dónde ir, me parece.
tratar de mantener, yo estoy de acuerdo con vos que es absurdo ir a pelearse con Europa y Canadá, van a seguir siendo tus aliados, o sea, cuando pase todo este ruido de Ucrania y Irán, van a seguir siendo tus principales aliados. Y quizás habría que focalizarse mucho en Turquía más que en Rusia. Creo que ahí. Pero de nuevo, pueden ser errores de política. Pero digo, ¿está la sociedad americana? Esa creo que es la pregunta de fondo. ¿Dispuesta a seguir siendo un superpower si eso implica que tiene que subir su gasto militar cuando tiene que hacer un tremendo ajuste fiscal que no está haciendo? Es una, a ver, yo diría, creo que hay dos temas o dos partes a tu pregunta. La primera es, ¿qué es lo que qué es lo que creo que es deseable hacer? Y hay otra nota que yo escribí en diciembre del año pasado, cuando cayó el régimen de Assad en Siria, Ujú, que básicamente lo que decía en esa nota era desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó el orden liberal. El orden liberal tuvo un fortalecimiento después de la caída del muro de Berlín, porque el principal desafiante de ese orden colapsó, básicamente, que fue la Unión Soviética, y tuvimos 20, 25 años de bonanza, con la posibilidad de bajar el gasto militar. Y lo que decía en esa nota es a lo largo del tiempo se generó un eje que uno podría pensar era Rusia, China, Irán, que desafiaba ese orden liberal, porque las tres son autocracias y sienten que son civilizaciones de larga data y que ellos tienen derecho también a jugar un rol preponderante, pero aparte no creen en la democracia y desafiaban. Y lo que argumento ahí es que en 2020 estaban en su apogeo probablemente. ¿Te acordás que era el momento en el que se desarrollaba todo el Belt and Road, la nueva ruta de la seda? ujú, Rusia había acumulado 600 billones de reservas, muchos inversores con los que yo interactúo lo consideraban uno de los mejores créditos de los mercados emergentes. Irán había acelerado sustancialmente su programa nuclear y había financiado a Hamas y a Hezbollah, etcétera. Y lo que digo en la nota es que después se cometieron dos errores no forzados. Uno fue el de Rusia, de invadir Ucrania pensando que Estados Unidos y Europa iban a arrugar, no ujú, iban a hacer nada, no iban a responder y ellos iban a quedar con Ucrania de la misma manera que habían penetrado en Transnistria o en Georgia o en distintos lugares, iban a poder absorber eso. Irán, bueno, ahí el error fue el de Hamas, Irán apoyó, bueno, el resultado de todo eso fue que empezando 2025, vos tenés a una Rusia muy debilitada y a un Irán muy debilitado, y China con problemas económicos. Entonces, ujú. que ese eje desafiante está muy debilitado y que esto generaba una oportunidad para Occidente para reforzar de nuevo el orden liberal, o sea, ganar, entre comillas, la guerra contra el eje que estaba desafiando el orden liberal. Creo que Trump está haciendo exactamente lo contrario, o sea, en vez de dar el paso hacia adelante para ganar esa batalla, está replegándose, peleándose con sus aliados y tratando de seducir a sus enemigos. O sea, eso es lo que está haciendo. Tu segunda pregunta es, ¿quiere Estados Unidos seguir liderando el orden global liberal teniendo en cuenta que tiene un costo en términos militares? Mi impresión es que no. O sea, pero tengamos en cuenta también que el nivel de gasto militar que tiene hoy Estados Unidos no es inusual en términos históricos. O sea, 3% del PBI no es, gasta más o menos 3% del PBI ahora. Durante la Guerra Fría gastaba entre 5 y 6. Sí, O sí. sea, es mucho menor. ¿Puede gastar menos? Y podría gastar menos, empujando a Europa, Canadá, etcétera, sus aliados a que gasten más y compartan más del enforcement.
podría gastar un poco menos, podría tal vez ahorrarse medio o un punto por ciento del producto. Sí, ¿vale la pena por ese 1% del producto replegarse completamente y destruir las alianzas? Yo creo que no. Yo creo que le va a terminar costando a Estados Unidos mucho más en el largo plazo. No, creo que tenés razón, creo que tenés razón. Pero es cierto que había que despertar a Europa, que no, que la invasión a Ucrania no la despertó, ¿no? Los gobiernos europeos no se habían puesto a armarse el día posterior a la invasión, ¿no? Es algo que empiezan a hablar ahora y que es bastante chip talk en el corto plazo, porque En no el tienen. corto plazo, TikTok no lo podés dar vuelta. Yo ahí tengo una visión un poco más moderada hacia Europa, en el siguiente sentido. Yo creo que hay mucha gente que mira a Europa y dice, estos son unos vivos. Hicieron free riding de Estados Unidos durante 50 años, nunca gastaron, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta, creo que hay que tener en cuenta de dónde venimos. O sea, Estados Unidos no quería que Europa se rearmara durante mucho tiempo, porque todos los conflictos habían venido de Europa, como así tampoco quería que Japón se rearmara, No, porque no, habían... yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo lo único que Ahora dije la era, situación, yo creo lo que único ahora, que, sí, la situación ahora es distinta. Lo O único que sea, dije es, ahora, si vos querés, en esa cuenta que vos hiciste, había que despertar a Europa. Ese era mi único. No implicaba nada sobre que. Yo creo que Estados Unidos en algún momento se dio cuenta que era más barato subsidiar la seguridad de la totalmente, OTAN, ¿sí? Que era más barato para Estados Unidos que tener que después entrar en conflictos, ¿sí? totalmente, totalmente. Yo creo que en algún momento de este siglo, 2010, 2011, 2012, Estados Unidos, después de haber gastado un dineral enorme en Afganistán e Irak, dice, bueno, estaría bueno que Europa contribuyera un poco más. Hay un acuerdo, el acuerdo de aumento de gasto de defensa lo hace en realidad Obama en 2014. Mm, Se empieza muy de a poquito a implementar. Trump lo acelera en su primer gobierno, ujú. pero es muy gradual. O sea, no, la realidad es que eso no va a pasar en 5 años, 10 años. O sea, es gradual. Y creo que exige, como hablamos mucho en Argentina, de un cambio cultural. Europa no ha estado tradicionalmente ahí. O sea, en parte por ellos, en parte por la historia de siglos de conflictos, en parte porque Estados Unidos tampoco quería que estuvieran ahí. Bueno, las cosas cambiaron. Bueno. Alberto, te agradezco mucho la charla, ha sido muy interesante, muy enriquecedora y quedamos en contacto, ¿sí? Dale, me encantó charlar con vos, Sebastián. Gracias por invitarme. Bárbaro, un abrazo.